Desde sus inicios en el siglo XIX, el cine ha evolucionado gracias a los avances tecnológicos y viceversa. Estamos hablando de una relación simbiótica entre arte y ciencia sobre la cual se fundamenta uno de los medios narrativos más populares y una de las industrias más importantes del mundo. Invenciones como la película fotosensible y el cinematógrafo de los hermanos Lumière ayudaron a su desarrollo temprano. Ahora, en el siglo XXI, el séptimo arte está experimentando una revolución tecnológica con innovaciones abundantes y más aceleradas que nunca. El cine ahora es digital, es decir, ya no es necesario el proceso químico de revelar cientos de metros de cinta. Desde la captura de imágenes hasta la edición e incluso la distribución, una película puede estar hecha de ceros y unos. ¿Pero quiere decir esto que ahora es más fácil ser un cineasta? Hoy en día hay cámaras en toda clase de dispositivos, algunos incluso las llevamos literalmente en el bolsillo y en teoría las condiciones mínimas para filmar están al alcance de cualquier persona. Solo hace falta tener una historia para contar. La tecnología ha democratizado el oficio de hacer cine. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link 2.0, Experiencias Conectadas. Virus Tropical es una película de una niña desde que nace hasta que cumple 18 años y se va de su casa. En mi familia eran 4 hasta que llegué yo. No sé si se la llevarían mejor o peor. No sé si se querían más o menos. Solo sé que desde que un espermatozoide de mi papá fecundó un óvulo de mi mamá contra todas las probabilidades, algo en sus vidas cambió para siempre. Pequeñas crisis que van moldeando su personalidad durante esos años de vida y cómo ella se mantiene fiel a ella misma durante todo ese proceso para ser la persona que es. Paola. Pati, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. La película está en su mayoría dibujada por Paola a mano y la segunda parte de la animación se hizo vectorialmente. La película se construyó en diferentes placas, está todo espacializado en un ambiente 3D para poder tener 2 cámaras y tener los 2 puntos de vista pues, de cada ojo. Construyen estas especies de casitas o de cajitas con todos los elementos dibujados a mano. Esto es una cámara. El objetivo por una cámara de esas es poder hacer los diferentes planos, lo que ve la cámara en ese momento. Esto, acá hay otra cámara que ve, digamos, esto. Realmente es una película pues, que a nivel técnico, por ser económica en los recursos iniciales con los que se hizo, que es la animación vectorial y los dibujos, nos permitía hacer renders muy grandes. Es una película que está en 4K y espacializarla en 3D para poder sacar una versión estereoscópica también. Una película que se hizo básicamente con los recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Una película que tuvo problemas por el tiempo y las formas en que se deben hacer las cosas en el fondo, que nos penalizaron y nos quitaron además del poco dinero, harto dinero para poderla terminar, pero la logramos terminar con lo que había, digamos. Buenos días, papita. Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paola? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Pati. Ave María. Y hoy nos acompañan en estudio Diana Bustamante, ella es productora de cine y directora artística del Festival de Cine de Cartagena, del FICSI. Diana Patiño, productora del cortometraje Lady, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y Jorge Valencia, director y tutor en dirección de Congo Films. A los 3, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. La pregunta un poco que nos atañe hoy es, obviamente, cine y tecnología, pero entremos al grano y quiero arrancar por quien se sienta más capacitado para contestar esta pregunta, pero es si la tecnología ha democratizado el oficio del cine. Diana, arranquemos con usted. Así, La que más claro lo tiene. Yo diría. No, pues definitivamente, digamos que todos somos como de generaciones y de momentos diferentes. Sí. Yo empecé a hacer cine cuando, o sea, ya existe la tecnología digital, pero las primeras películas las hicimos en 35 y lo que sí un poco vivimos fue viabilizar más las películas al existir el cambio tecnológico. Entonces,
sí se democratiza en la medida en que hay un mayor acceso, ¿no? El problema ya se vuelve otro, ya no es el soporte, sino qué es lo que estamos diciendo, ¿no? A la hora de viabilizar, ¿estamos hablando de costos, Jorge? ¿Es menos costoso hacer cine? ¿Está más al acceso de las personas porque es menos costoso en términos de tecnología? Aparentemente sí, pero en el proceso final, yo creo que ustedes como productoras lo tienen más claro que yo. Hay otras cosas que se han complejizado, ¿no? Pero yo creo que la pregunta habría que echarse un poco para atrás. Democratizar, si democratizar significa entregar una herramienta para fácil comunicación de todo el mundo, sí se ha democratizado. Pero habría que tener en cuenta si el lenguaje sí se ha democratizado, ¿cierto? Si esta cosa de lo que queremos contar se ha democratizado. Se ha democratizado el concepto del audiovisual. Pero el cine como tal, digamos, como lenguaje, como arte, como este misterio de contar historias, no necesariamente se ha democratizado porque todo el mundo tenga una herramienta en la mano. Es más fácil ahorita tener, en vez de fotos y álbumes familiares, pues videos a granel, o todo en la memoria, o todo en el computador. Las primeras comuniones y los matrimonios son mucho más fáciles de filmar. En ese sentido se ha democratizado. Tú puedes mandar tu video y estar conectado permanentemente a través de ese concepto del audiovisual. Pero la democratización como tal yo creo que no existe porque... Es decir, sí se ha abierto, ¿no? Tenemos 10 años de una ley de cine que ha favorecido enormemente pues, toda la producción de cine. Estamos llenos de escuelas de audiovisuales y hay algunas cuantas facultades de cine. Todo eso, evidentemente, es democratizarlo. Claro. Pero no es que sea pues, el gran boom del cine. En el audiovisual sí. Creo Diana, que hay que ¿usted cómo hacer lo la ve? diferencia. Yo creo que ha posibilitado mucho más la experimentación y eso ya es una gran ventaja, digamos, a la hora de hacer cine. O sea, por supuesto, trabajar en fílmico, en 35 milímetros, pues implicaba todo un protocolo y un proceso de adquirir las latas. Por supuesto, en la postproducción era totalmente diferente. Entonces, tener la herramienta digital creo yo que permite experimentar y eso tiene tanto de positivo como de negativo, ¿no? Porque en lo positivo, digamos, es posible correr más riesgos, es posible que más personas, o sea, desde los estudiantes de cine puedan iniciar, digamos, en el proceso de hacer cine, pero también, digamos, tiene la contraparte que es un poco a veces la falta de rigor a la hora de grabar que digamos se tenía también en el 35 porque había un límite en la cinta, había que tener precisamente pues cierta rigurosidad, los planos muy medidos, etcétera. Y ahora lo que permite es que pues podemos grabar muchísimas más horas a la hora de postproducir. Puede tener un poco más de riesgo también porque es como hay más libertad de grabar, entonces llegamos con mucho más material a la sala de postproducción. Eso por un lado, pero yo creo que sí, que ha permitido y que ha ampliado las posibilidades de todas maneras de grabar, de hacer cine y de hacer audiovisual en general, incluso también para contenidos digitales. El cine es vida. Para mí el cine es arte. Todo lo que nos da una enseñanza. Sueños, historias y realidades. Yo creo que el cine comunitario me encontró a mí, fue como un encuentro mutuo. Realmente siempre me ha gustado la labor social. Inicié desde muy chiquita con procesos de formación, como ayudándole a alguien. Y luego con otros compañeros, que es Daniel Bejarano y Alexander Llosa, decidimos montar una propuesta audiovisual en la que pudiéramos realmente incluir a la gente. El cine comunitario es importante porque vamos adquiriendo muchos conocimientos de otros lugares. Yo empecé pues con la parte audiovisual desde el colegio. Empecé haciendo un corto con una española que vino. Creo que fue el segundo festival de Ojo al Sancocho, entonces
aportamos ideas y pues realizamos un corto con unas señoras mayores. Pues como han venido de otros países con sus experiencias de cine comunitario, pues nosotros hemos aprendido mucho porque cada cual trae varias historias. El cine comunitario es importante porque podemos mostrar muchas historias, muchas vivencias y aportar algo a la comunidad. Un poco en la línea de lo que dice Diana, han bajado, digamos, o se han disminuido las barreras de entrada a hacer el cine. Usted desde el FICSI, ¿cómo ve ese impacto particularmente sobre el cine independiente? Tecnología y cine independiente. Pues en la medida en que se puede hacer más, pues eso, se hace más, hay más películas, hay más competencia, digamos, aunque la palabra no me gusta mucho. Yo creo que hay, como le dice Diana, la posibilidad de experimentar, pues abre caminos en el lenguaje, ¿no? En que podamos decir más cosas, en que la tecnología no solamente es la versatilidad de una cámara, sino el universo en caminos de postproducción que hoy se abren. Y este tema con la postproducción que abrió el camino digital, pues cambió también la forma de hacer, la forma de manipular esa materia, ¿no? Ya no es usted actor, yo filmo, interactuamos, sino que a lo mejor usted no tiene que existir, ni nada de lo que está alrededor suyo tiene que existir para que usted actúe, y eso cambia definitivamente la forma de yo escribir, de hacerlo, de la actuación. Diana, por ejemplo, dentro del proceso de hacer Lady, ¿qué rol dice usted que jugó la tecnología y si cree que eso fue fundamental, digamos, de cara a obtener el premio que obtuvieron? El cine yo creo que es la mezcla de las dos cosas, de una muy buena historia, pero también de esos otros elementos desde el arte, la fotografía, el sonido, que por supuesto tienen que ver con la tecnología, que enriquecen todo lo que uno quiere decir y que deberían estar al servicio de lo que uno quiere contar. Jorge, ya para cerrar este segmento, usted como director y ahora también en esta etapa que está entrando Congo de formación, ¿cómo analiza esta transición tan veloz para muchos de lo análogo a lo digital? Pues mira, yo llevo un poco más de 20 años pasando del set al tablero y del tablero al set. Eso ha sido muy gratificante y al mismo tiempo, digamos, en este instante es bastante frustrante no ser capaz de definir muchas cosas en términos de lo que está sucediendo, de la concepción que está pasando, de lo que tenemos que enseñar, de lo que tenemos que decir. ¿A qué me refiero? Este momento que estamos viviendo, esta concepción digital, esta mirada nueva del universo, está cambiando cada segundo. Entonces, en el momento en que estamos haciendo una reflexión sobre el hoy, ya esa reflexión, digamos, que es vieja. ¿Qué veo sustancial y, digamos, muy atractivo? Eso que están diciendo ellas, estamos buscando permanentemente, ¿cierto? Creo que el cine a nivel mundial, pero en particular en Colombia, está buscando nuevas formas de decir cosas y nuevas formas de verlas. No creo yo que lo estemos encontrando todavía, estamos encontrando cosas muy, muy gratas y muy sustanciales, pero creo que este proceso, como te digo, en cuestión de 2 o 3 años, inmediatamente se nos pasa. En la relación con la escuela, ¿qué sucede? Creo yo que no somos capaces, no estamos dándole al estudiante a la velocidad que lo necesita, ¿cierto? Digamos que, esto no lo puedo decir muy duro en voz alta, que me linchan afuera, pero los colegas de la academia no estamos preparándonos y preparando a la velocidad que el estudiante está pidiendo, que el lenguaje está pidiendo, que la concepción del mundo está pidiendo, ¿cierto? Que el cine está pidiendo. Y el otro problema es un poco lo que dijiste al comienzo, Diana, y era esta tecnología que también facilita, como tú lo hiciste en la presentación, tener un celular y con un celular poder contar una historia, también nos está llevando al otro extremo, ¿cierto? Ha perjudicado bastante esa rigurosidad
en contar historias. Rigurosidad del lenguaje, ¿cierto? Es cuando tú no pones las tildes donde debes, no pones la ortografía, ¿cierto? Y una historia mal escrita está mal contada, genera una cantidad de versiones, ¿cierto? Vaca con B larga, uno no sabe de qué vaca estamos hablando. Y esto también, es decir, el lenguaje cinematográfico tiene una ortografía y se nos está pasando por alto. Bueno, pues eso nos sirve de muy buen marco para lo que queda del programa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y dentro de muy poco regresamos con más Link 2.0. Virus Tropical inició hace varios años, ya fue una película que nos demoramos casi 5 años en hacer. El proceso viene de la adaptación de la novela gráfica de Power Paola a guión y luego a animación. Carcome lentamente la incomodidad. Estoy cansada de vivir solo con mujeres. Necesito hombres en mi vida, mamá. Una película que se hizo básicamente con los recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y con un crowdfunding. Una película que tuvo problemas por el tiempo y las formas en que se deben hacer las cosas en el fondo, que nos penalizaron y nos quitaron además del poco dinero, harto dinero para poderla terminar, pero la logramos terminar con lo que había, digamos. Si es una película barata, creo que, bueno, no se puede decir barata, sino una película poco costosa, pero usamos de alguna manera bien los recursos y creo que fuimos bastante ingeniosos en poder sacar las cosas como queríamos con lo poco que teníamos. ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rapé, Mao, porque me hacía un calor tenaz. Uno mira en la película se hizo en orden cronológico y la película, a medida que va avanzando, le pasa lo mismo un poco que al personaje, va madurando, se va afinando la animación, se va afinando el estilo en que se mueven las cámaras, se va afinando en la forma en que se mueven los personajes, en su gestualidad, la forma en que se componen las escenas. Creo que obviamente si empezáramos a hacer la película hoy sería una película completamente diferente, pero esa es la peli que tenemos y así la queremos. El uso de la tecnología pues es necesario, digamos, pero el alma de los proyectos nunca es la tecnología para nosotros. Si hay balacera, uno se echa al suelo y listo, no te preocupes. Vos tenés prohibido ir allá, eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. El iPhone con que el director Sean Baker y el director de fotografía Radium Cheung filmaron la premiada película Tangerine se convirtió literalmente en una pieza de museo. Como sabemos, esta película se hizo famosa por haber sido rodada de principio a fin utilizando teléfonos iPhone 5S. El Museo de la Academia adquirió uno de los aparatos y le dedicará un espacio destacado en su sede próxima a inaugurarse en la ciudad de Los Ángeles. Tangerine no fue la primera película grabada con la cámara de un teléfono, pero se convirtió en una especie de hito en el cine independiente. Y esta pregunta es para usted, Diana Patiño. ¿Podríamos decir que si se tiene una buena historia, casi que no hay excusa para no filmar? Yo creo que una buena historia es el punto de partida, pero luego un proyecto audiovisual tiene una cantidad de etapas que hay que surtir. Entonces, yo lo asocio a veces un poco como a la base de la construcción. O sea, si las bases están firmes, pues luego lo que uno haga de ahí para arriba se acerca mucho más a que sea una estructura estable, ¿no? Entonces, tener un buen guión es el punto de partida. Es muy difícil, creo yo, que se pueda hacer una buena película si desde el guión, digamos, hay fallas o uno no está completamente seguro de lo que va a salir a rodar. Entonces, una buena historia es el punto de partida, pero de ahí para allá todos los demás elementos deberían poder responder a esa historia que uno quiere contar. Entonces, sí creo que se ha facilitado mucho más el acceso, digamos, a ciertos recursos para poder grabar. Pero es todo un proceso y es una búsqueda porque cada uno de esos elementos debería responder. Quiero decir, sí, el 3D, ¿para qué? ¿No? O los videos 360, ¿para qué? O sea, ¿responden a la necesidad de la historia o no responden
a esa necesidad. Entonces, una buena historia es el punto de partida, pero luego todos los elementos que se utilicen, digamos, de ahí para allá deberían poder facilitar y fortalecer lo que uno quiere contar en esa historia. Ojo al Sancocho es una propuesta de cine comunitario y surge con la intención de visibilizar a Ciudad Bolívar de otra forma diferente. Entonces Ciudad Bolívar tiene un estigma en que la gente le parece complejo venir aquí, pero es complejo por tanta diversidad social, política que tiene, y eso encierra como la palabra sancocho. Es como todo en uno, sustancioso, rico, pero ahí alimenta. Y ojo, es obviamente porque realmente es como audiovisual. Mujeres Empoderadas tiene una estética en la que integra los procesos de formación, porque por ser un proceso de cine comunitario, para nosotros es más importante lo que sucede realmente en el proceso. Ya en el trabajo audiovisual ayudé a hacer sonido. Me gustó lo de sonido, porque es que uno está escuchando, sí, la gente está hablando, y uno está escuchando, ¿no? Y si escucha los ruidos ajenos a esto, pues uno escucha también, entonces uno les dice, no, hay mucho ruido, hay mucho esto. Yo participé diciendo mi opinión frente a la tecnología y cómo las mujeres son discriminadas al usar el internet. Entonces el resultado es importante, pero también es importante saber por qué se pasa, por qué etapas se pasan, como quiénes son partícipes de esto, como quiénes están detrás de cámaras. Como buscamos que las mujeres tengan un empoderamiento audiovisual, pues mostrarlas a ellas en sus roles, mostrarlos en los procesos de capacitación y que ellas puedan recordar aquellos momentos en que hicieron y no sé, como volver a rememorizar también el aprendizaje, pues buscamos que tuviera eso, como mostrar el detrás de cámaras, sus entrevistas, también con aquello que sueñan, también porque se sienten limitadas a hacer a veces un acercamiento hacia la tecnología. No solo es la casa, los niños, la comida, sino que también podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer documentales, podemos hacer trámites por internet, podemos manejar el celular, podemos hacer muchas cosas por medio de la tecnología. Jorge, en términos estéticos y técnicos también, ¿puede un teléfono capturar unas imágenes, digamos, de calidad cinematográfica con la fotografía y la factura que, digamos, el cine nos dio a conocer? Sí, completamente, completamente. Pero el problema no es ese, es decir, yo creo que la tecnología sí nos está permitiendo contar las historias desde muchas perspectivas. Yo creo que hay que poner dos interrogantes. El uno, ¿qué son buenas historias? ¿Cierto? Y es una cosa que el cine colombiano se está planteando hace rato. ¿Y en eso, Jorge, puede ayudar la tecnología en algo, en ese tema de las buenas historias? Yo creo que no, y por el contrario le puede estar haciendo daño. Mire, hubo una experiencia ahorita en la Escuela de Congo muy particular, que es expresión de lo que está sucediendo un poco con los jóvenes en la actualidad. Ellos dominan la tecnología, ¿cierto? Por supuesto. Entonces pusimos un ejercicio en la Escuela de Congo, ¿cierto? Era exterior parque, un asesinato. Y el estudiante lo convirtió en interior noche para poder trabajar con un equipo sofisticadísimo que llamamos el BOL, que es un equipo computarizado que repite los movimientos exactamente. Entonces, más que concentrarse en la historia, en contar una historia... ¿Cómo vas a cambiar una historia exterior día parque por interior por la tecnología? Para utilizar la tecnología? Eso sucede, ¿cierto? Y es un chico, pues no es un niño de 15 años, es un tipo de 25, 28 años. Pero esa necesidad de empezar, entonces a veces hagámoslo con celular porque pues, esto es la tecnología de moda. Entonces el problema para mí no es el equipo, ¿cierto? Evidentemente pues uno quiere tener equipos buenos y pues si la factura lo permite, si el presupuesto lo permite, pero no es que el celular sea la solución. Si yo escribo un proyecto para un celular, sí. Y lo otro es que son historias buenas.
Es decir, nosotros necesitamos empezar a contar unas historias que nos representen, sí, que nos den una visibilidad en festivales a nivel internacional, sí, pero necesitamos atrapar nuestro público. El cine colombiano no tiene público, sí. Es un público prestado de la industria de Hollywood. Entonces, esa es una gran pregunta que nos estamos haciendo. En los últimos 10 años con la ley de cine se ha producido de todo, de lo que ustedes se quieran imaginar. Hay películas hasta de vaqueros, ¿cierto? Humor, romance, ficción, y nada lleva más de 50.000 espectadores a una sala. Sí. Esa es una gran pregunta. Nosotros participamos en el primer Smart Films como extras en el 2015, luego se dio la oportunidad de participar con nuestro propio corto en el 2016, afortunadamente ganamos y pues eso fue una motivación, o sea, nosotros salimos de la entrega de premios y dijimos hay que participar el próximo año, sea como sea. El primer corto en 612 AM empezamos a tirar ideas, luego llegamos como a una historia de dos amigos que están en un momento límite, que uno tiene un problema y que el otro lo va a ayudar, algo muy dramático, ¿no? Y decidimos contarlo por medio de una carta que le escribía un amigo al otro. Entonces también eso fue una facilidad porque escribimos la carta y luego llenamos eso con imágenes que fuimos encontrando durante el proceso. Durante ese proceso nos dimos cuenta que, digamos, estábamos en una calle haciendo tal cosa y bueno, grabemos esto aquí, de pronto esto aquí, nos fuimos a grabar en una montaña, nos metimos a un cementerio, bueno, una cantidad de cosas que pasaron, pero digamos que esa historia fue un poco fue muy personal. La segunda historia ya fue algo más afuera de nosotros. Es una historia que es como cíclica. Se llama Loop, precisamente el corto, el segundo corto. Es una historia de un niño que se pierde de su mamá y por cuestiones de la vida termina encontrándose con esa señora, pero en una circunstancia muy extraña. Nosotros los dos cortos los grabamos con una aplicación que te permite establecer focos en el celular, ¿cierto? Te da ciertas condiciones técnicas que te hacen un poco más fácil la grabación antes de la edición. Y yo creo que es fundamental que uno encuentre este tipo de herramientas que te ayudan como nuevos realizadores a crear productos con calidad. Diana, el cine colombiano pues tan en boga en estos días, no hay duda que vemos un surgir, porque no sería la palabra resurgir, un surgir del cine colombiano. Y yo quería preguntarle, bueno, acaba de terminar el FICSI, que también acabamos los colombianos de vivir otra oportunidad de familiarizarnos cada vez más con el cine. ¿Qué tanto tiene que ver con ese boom, si podemos llamarlo, del cine colombiano? ¿Está en esas historias que se están contando o juega la tecnología algún rol importante, digamos, que esté haciendo digamos, de nuestro cine algo más destacado? Historias versus cine, un poco en este debate. No, yo creo que todo es parte de un proceso. El momento que nosotros estamos viviendo ahora no es generación espontánea, digamos que viene casi que arrancando de los que lo hacían de una manera casi que quijotesca, o sea, cuando era imposible el cine, igual se hacía cine en este país contra todo pronóstico, más allá de la tecnología, eran los recursos, era la capacitación, era el personal técnico, era todo, aún así se hacía cine. Y después de eso, pues una política de Estado que definitivamente no solamente ha ayudado a que hayan recursos para que podamos hacer más o menos, sino que hayamos aprendido otras cosas, a relacionarnos con el mercado internacional, a mejorar los recursos técnicos, no solamente una cámara, sino realmente el personal que hace posible una película, la capacitación. Hoy en día hay cientos de programas relacionados con el cine de audiovisual. Cuando yo estudié habían 3, o sea, eran como, todo es un proceso integral. Un proceso que ha permitido que estemos en un mejor momento en relación a conocer y medio dominar ese lenguaje audiovisual, que está más allá de la técnica y que se trata de no solamente las historias, sino más, como decía Diana, para qué estamos usando las cosas de acuerdo a lo que profundamente queremos decir. Una historia no es solamente una historia. Detrás de esa historia hay una cosa que en profundidad yo como artista quiero comunicar.
Y ahí es donde entran todos esos elementos. La tecnología sí, Diana, sí nos ayuda a contar mejor la historia. No sé si mejor, yo creo que nos posibilita hacerlo, o sea, es una vía, pero yo puedo hacer una película igual de interesante en 35 en iPhone o con una super VHS que ya no existe, pero que tiene un registro divino. Es como en la plástica, usted puede hacer una obra preciosa en óleo o al carbón o una instalación, o sea, esos son caminos expresivos diferentes. Mi nombre es María Alejandra Villamizar. Yo estudié fotografía en Buenos Aires. Ahorita lo que más me gusta hacer es pues, fotografía en conciertos y fotorreportaje. Es el momento que hay y no hay forma de repetirlo. Entonces eso para mí es lo que es la fotografía, los momentos naturales que van pasando. Y me parece muy lindo es poderle manejar de una vez el tono y el diafragma. Eso es lo que me parece más chévere del celular. Mover desde el celular y estar mirando, pero a la vez ir moviendo el diafragma y todo esto es como volver un poco a los inicios y es como cambiar de máquina, pero sigue siendo fotografía. Entonces, por ejemplo, lo de la estabilidad me cuesta mucho porque esto es tan liviano que uno tiembla más. Cuando hay un peso, uno tiene como un soporte y deja de temblar. Acá lo chévere es, aparte de que uno no tiene el cuerpo de la cámara, empieza a atender las bases de la fotografía, que es el diafragma, ISO y velocidad. Entonces es muy bueno que si un niño quiere aprender a tomar fotografías, no sé, un adolescente y todo, que empiece a ver sensibilidad desde más allá de tomar una bonita imagen, sino componerla, ponerle un punto de interés, sea en los ojos o en el fondo, también si le quiere dar calidez o si quiere darle frío, porque hoy está, por ejemplo, Bogotá nublada, entonces chévere que se vea ese frío en el balance de blancos, chévere que si un niño va a ir a tomar los barridos, que era el primer ejercicio que le ponían a uno de vaya y hagan un barrido al carro, pues pueda jugar con las velocidades, que hay desde un 30avo hasta, no sé, un 2500avo de segundo. Entonces eso es muy bueno porque eso es la base de la fotografía, aprender a manejar ISO, velocidad y diafragma, y aquí está todo eso. Este plano salió básicamente en 3 días más o menos. Digamos que aquí la complejidad es el pelo, que era animado a mano. Todo depende de qué pasa en el plano, del número de personajes, de si hay interacciones con objetos, del lip sync que tanto hablan. Si está toda la familia, por ejemplo, y todos hablan y todos interactúan, puede ser entre 2 y 3 semanas una escena completa. La película tiene aproximadamente 850 planos. El uso de la tecnología pues es necesario, digamos. A veces hay procesos que queremos hacer más manuales, que se sienta un poco más el oficio del dibujo, la artesanía, digamos. A veces hay otros proyectos en los que utilizamos solo el computador, pero inevitablemente siempre está ahí. Pero el alma de los proyectos nunca es la tecnología para nosotros. Los proyectos tienen que ver más con hacer historias bonitas y con contar buenas anécdotas o mostrar cosas lindas o cosas interesantes. En animación están empezando a pasar cada vez cosas más interesantes. Creo que hay, pues por un lado, un apoyo más grande del gobierno con los fondos y hay películas que están saliendo y lentamente iremos viendo cómo florece la animación. Es un virus tropical. Hablemos del cine comercial, de las películas de superhéroes y de guerras intergalácticas. Si recuerdan, en 2010 la película Avatar ganó un polémico premio Oscar a Mejor Fotografía. La mayor parte del film es una recreación hecha por computador utilizando la técnica de captura de movimiento, es decir, es prácticamente una película animada, lo que obviamente despertó muchas preguntas sobre qué se puede considerar dirección de fotografía. Y aquí está preguntado para Jorge, ¿hasta qué punto la tecnología, Jorge, nos está haciendo replantear
los que consideramos esos conceptos clásicos del cine, si es que nos los está haciendo replantear? Pues mira, yo creo que sí. Yo tengo dos cosas que quisiera poner aquí sobre invitarlos como a este pequeño debate que podemos hacer en este instante. En la experiencia que yo tengo académica, hay una cosa a la que yo llamo el fenómeno 5D, que tiene que ver con la cámara reflex 5D, ¿cierto? No propiamente contra la cámara, mucho menos contra las marcas, sino con el concepto. Expliquemos un poquito para los que no saben de la 5D, ¿de qué se trata? 5D es esa cámara reflex que graba, que hace fotos y graba video. Que uno ve que parece una cámara de fotos, pero están haciendo video. Y pues que digamos la herramienta más económica y digamos al acceso de los estudiantes, pues casi todo el mundo puede tener una cámara de esas y su portátil, es decir, ya tiene todo lo necesario para hacer una película. El fenómeno de la 5D, ¿qué ha sucedido, digamos, desde el punto de vista académico? Lo que mencionaba yo un poquito ahorita, ha dañado completamente el lenguaje, ha cambiado la ortografía, ha perjudicado muchísimo el concepto de la narración, porque entonces yo me limito a esta herramienta que tengo y con eso lo hago. En la academia es muy difícil que un profesor se atreva a armar una unidad de grabación de más de 3 personas, ¿cierto? Las unidades de grabación en cine son de 20, 25 personas. Claro. Entonces, pues, ¿para qué? Si 3 personas pueden hacer lo que pueden hacer con esa cámara. Eso por un lado. Aparece la Escuela de Congo y yo entro y me pregunto qué estamos haciendo y realmente creo que es precisamente salir de ese fenómeno de la 5D y volver a entrar en la rigurosidad del cine como arte y como oficio. Creo que lo que está tratando de proponer la Escuela de Congo es eso, es volver a enamorarnos del oficio, a volver a entrar en las profundidades y en las texturas necesarias de cada uno en la línea de dirección, en la línea de postproducción, en la línea de fotografía. La parte más artesanal, más orgánica quizás. No tanto lo artesanal, sino el oficio como tal, entenderlo. Es decir, volver a ese concepto de que es que una unidad de grabación son 25 personas. Entonces, la cámara es un camarógrafo, es un asistente primero de cámara, un segundo asistente de cámara. Cada uno tiene una profesionalización, ¿cierto? Aprender a quitar un lente de una cámara y entregárselo al segundo de cámara tiene una rutina y tiene unos códigos que hay que aprenderlos, y cuando uno empieza a ver a los estudiantes hacer eso, dice, sí, eso nos estaba haciendo falta, ¿cierto? Ahora, que eso evidentemente pueda subir los costos, porque yo trabajaba con 5 personas, ahora tengo que trabajar con 20, es posible, no sé, pero así lo hemos hecho siempre. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante desde el punto de vista académico de reflexionar y de cuestionarnos una cantidad de cosas frente a la tecnología. En el modo profesional tú puedes mirar todo y cacharrearle todas estas bases de la fotografía, pero en el modo retrato empiezas a componer. Por ejemplo, la herramienta de bokeh que tiene esto, es súper complicado hacerlo en fotos porque tú necesitas varias capas y todo en un diafragma bastante abierto. Entonces el modo retrato acá me parece una bonita opción para que la gente empiece a sensibilizarse cómo tomarle fotos a otras personas, que es también bien difícil. Algo que está muy chévere de la foto es que tiene muy buena resolución. Por ejemplo, acá lo tenemos súper grande y los ojos se ven perfectos todavía. O sea, es una foto que se puede imprimir, que eso es muy importante. Hay veces la gente toma unas fotos espectaculares, pero no se pueden imprimir. Respecto a la tecnología con la fotografía, es muy chévere que la gente se pueda ir a tomar fotos y se va de viaje, unas fotos espectaculares, así como las que uno ve y todo, pero también esas fotografías deben tener un porqué y una sensibilidad a qué se quiere contar. No es solo mi cámara, sea celular X o Y, tomo unas fotos espectaculares, no. ¿Qué quieres decir con estas fotos más allá de un paisaje bonito y de tener buenas fotos en tus redes sociales? ¿Dónde está el ponerse a pensar la foto y hacer también una narrativa con la imagen? Porque la imagen es eso, es contar algo sin palabras.
Bueno, pues actualmente creo que es mucho más fácil hacer cine y pues también hacer cine comunitario, porque la gente está más dispuesta y está un poco más cercana a los medios de realización audiovisual. Entonces, pues uno ve ya mucha gente que tiene como su celular, que se está tomando una foto, que está haciendo un video. Entonces, acercar esa tecnología hace como que ellos puedan ver que es un poco accesible. Pero habían otros tiempos, como cuando uno habla con Lisandro Duque, o hablaba con Pepe Sánchez y con Carlos Sánchez. Ya ellos dicen como, esto no era como antes. O sea, como hacer cine ahora obviamente tiene como otras posibilidades, otras ventajas. Y es eso, como traerlo a Ciudad Bolívar, es mostrarle a la gente que fuera de ser espectadores podemos empezar a ser realizadores, que podemos empezar a ser también un público activo, un público que puede exigir que tenga una audiovisual de mucha más calidad, porque normalmente estas comunidades llegan o la parabólica o los medios privados y pues son obviamente conocimientos que a veces no les aportan mucho. Entonces, en el momento en que ellos empiecen a ser mucho más críticos de aquello de lo que ven, pues empezarán obviamente a exigir o a reproducir o a realizar muchas de las cosas o historias que ellos tienen en el barrio que creen importantes. Sí, me gustaría seguir haciendo cine comunitario para reflejar las vidas de las personas y descubrir sueños y mostrar sueños que muchos tienen. El cine lo revivía uno y el cine la pasa uno bien. Pero más que replantearlos, lo que le entiendo bien, si le entiendo bien, Jorge, es que más bien vamos a reforzar esos conceptos clásicos del cine antes que replantearlos basados en la tecnología. Replantearlos en el sentido de que la academia tiene que pararse en otro lugar, ¿cierto? Quitar ese facilismo que permitió la 5D y volver a la rigurosidad del lenguaje, ¿cierto? Digamos, a la rigurosidad del lenguaje cinematográfico. Porque ahí es donde yo empecé diciendo, hay una gran diferencia entre el audiovisual y el cine. Sí. Es decir, es como comparar un poco el diseño gráfico con la pintura. Correcto. ¿Cierto? Para mí el audiovisual es un poco el diseño gráfico, el cine es como el gran mentor, hay que volver a él. Y para volver a él hay que volver con toda su sabiduría, su filosofía, su requisito, su requerimiento, y un poco el facilismo está para otras cosas. Pues yo creo que la diferencia entre grabar con celulares y grabar con cámaras pues ya más tradicionales, más allá de lo técnico, es como las condiciones que te pone una cosa o la otra. Grabar con un celular te permite hacer unos planos distintos, te permite llegar a unos lugares distintos. Más allá de lo técnico, es una cuestión de que cada formato te da la oportunidad de tener diferentes narrativas. Entonces yo creo que es bonito también ver cómo hoy en día los formatos van cambiando y hay muchas narrativas nuevas que están surgiendo con esos formatos. Bueno, digamos que la producción en el primer corto, en el 2016, primero es que no teníamos idea de nada. Entonces nosotros fue como primero sentarnos, teníamos una idea de lo que queríamos hacer. También es que mi papá y yo somos un poquito perfeccionistas con las cosas, entonces siempre queríamos tratarnos de ir por un lado de calidad, a pesar de que fuera con celular. Ella llamó a la puerta, silenciosa, fría y eterna. Ella llegó e hizo de las risas lágrimas. Tratamos de darle un buen manejo al sonido, a las luces, pero no grabamos ni con micrófonos ni con luces artificiales, siempre fue con luz natural. Entonces, en esa búsqueda de grabar y grabar y grabar, porque nosotros para ese corto grabamos muchísimas tomas que en el corte final no salieron. Pero yo creo que la producción fue ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y es que éramos 3 personas haciendo todo y experimentando. Ninguno de los 3 sabía hacer nada de nada. Entonces, creo que eso también nos ayudó como a quitarnos muchos estigmas de la cabeza, como muchas, digamos, cosas técnicas que tienen que ser de cierta forma. Nosotros simplemente las hicimos como creíamos que eran y pues funcionaron de cierta forma también.
piensa muchas veces que tecnología tiene que ver necesariamente con efectos visuales y muchas personas dirán, bueno, una película que tiene tantos efectos visuales recarga mucho su esfuerzo de producción sobre la tecnología, pero yo creo que habría que hacer bien esa diferenciación, es decir, que lo vemos en las recientes películas ganadoras del Oscar, en películas, digamos, con efectos audiovisuales de gran calibre, pero aún así contando grandes historias. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, Diana, si no me equivoco. Sí, yo creo que, o sea, yo me ubico en otro lugar diferente al de Jorge. Creo que realmente uno puede contar historias o hacer magníficas películas en esa estructura más tradicional o con 5 personas. Romer también las hacía hace muchos años. Pero en este equilibrio que tú dices, creo que se me vino un ejemplo que es El árbol de la vida, The Tree of Life, sí, que es una película que sin efecto, o sea, sin la posibilidad tecnológica, pues no sería esa película, y tiene todo un esquema, digamos, dentro de la narrativa tradicional, pero pues tú, dinosaurios y huevos en una montaña prehistórica, pues no podrían existir. Entonces yo creo que si las cosas están ahí es para usarlas con una medida racional, como que la tecnología no nos coma y no nos devore nuestras posibilidades creativas, sino al revés. Como esas que mi creatividad no parta, como decía Jorge, exacto, de la tecnología. Volvamos las herramientas realmente para nosotros y no nosotros esclavos de la tecnología, sino bueno, esta cosita nueva que se inventaron, hasta dónde le suma a lo que yo le estoy diciendo, hasta dónde me abre una puerta que de otra manera no existiría. Vamos a un corte y ya regresamos con la conclusión de este capítulo de Link 2.0. Regresamos a Link 2.0. Diana, hoy se habla mucho de los formatos transmedia, historias que arrancan en un medio, terminan en otro. Y yo sí quisiera preguntarle a usted como productora, si en algún momento, en un futuro cercano, contempla, digamos, involucrarse o desarrollar contenidos o proyectos transmedia. Sí, yo creo que es totalmente necesario, o sea, con lo que estábamos hablando ahora de esas distintas formas en las que las audiencias están accediendo a los contenidos y demás, yo creo que el cine no puede ser ajeno a eso. El cine tiene que conocer a dónde está llegando la audiencia, cómo están buscando las historias, en qué plataformas es más fácil precisamente para ellos ver esos contenidos, y yo creo que el cine tiene que pensar cómo llegar a esas otras plataformas y también cómo crear contenidos que efectivamente, digamos, se complementan a través de las distintas pantallas, ¿no? Que es como lo que propone el transmedia. La gente lo está buscando así, lo consume de esa manera, y pues el cine ahí tiene un gran reto, digamos, a la hora de circular y también de crear contenidos que se complementen en distintas plataformas. Sí. Lo que ocurrió el año pasado en Cannes creo que sienta un precedente, porque hubo 2 películas en competencia oficial que no fueron estrenadas en salas de cine, sino que fueron producidas por Netflix y que llegaban directamente a la plataforma de Netflix. Entonces, lo que es concebido como el cine tradicionalmente en la pantalla grande y que va a salas de cine donde la gente paga una boleta y demás, pues Netflix está cambiando completamente ese modelo y dice no, o sea, a partir de la tecnología y del acceso y el internet usted puede ver la película donde quiera, y no por eso deja de ser cine. Yo creo que el cine comunitario para mí es mi proyecto de vida, porque afortunadamente este ha sido como mi espacio de aprendizaje como persona, de aprendizaje como profesional y de aprendizajes también de la vida. Entonces he empezado a descubrirme como a estas alturas de la vida, que uno se empieza a preguntar qué he hecho con la vida, que a muchos les pasa. Yo me he empezado a agradecerme como por lo que he hecho con la vida. Entonces siento que es un proyecto que me ha transformado y que siento que si me lo ha hecho conmigo, pues es lindo que le pueda también suceder a otros.
Ya para mí es difícil vivirse en el cine comunitario porque ya he aprendido muchas cosas, porque tengo una experiencia de que a mí me dio un derrame cerebral y perdí la memoria y empecé de ceros otra vez, y el apoyo mío fue acá con el cine comunitario, porque empecé a escribir, porque desde niña soñé a grabar una historia. A mí me gustaba escribir, hacer poesía, y nunca se me dio de llegar a la pantalla. Yo pensé que ya no podía llegar a la pantalla algún día, y a la edad que yo tengo, pues eso es lo que me da mi vida. Ahora de cine comunitario viene El alma de los sueños, Juan el alma de los sueños. Como el mismo nombre lo dice, ha sido un sueño desde el principio. Cuando iniciamos hace 11 años con el proceso decíamos, pues lo primero que tenemos que tener si vamos a hacer audiovisual es una sala de cine, y la sala de cine la tenemos hace 2 años. Y lo otro que tenemos que tener es un largometraje, y a esta hora tenemos demasiados cortos, videoclips, documentales, pero largometrajes pues aún no tenemos. Juan el alma de los sueños es una versión de un guión que hay para largo. Gracias al apoyo que la comunidad siempre está ahí como dispuesta a poner, a aportar, a actuar, y eso facilita como el, no sé, como el que se puedan hacer producciones de muy buena calidad, con unas temáticas que realmente nos hagan reflexionar sobre lo que nos pensamos como seres humanos, lo que nos pensamos como país, lo que nos pensamos ahora con este proceso de paz, como que todo no quede como en una firma, sino que pueda ir mucho más allá, y que también pueda llegar acá, a estos lugares que realmente son a veces olvidados. Jorge, por ejemplo, está arrancando una escuela de formación. ¿Este tipo de conceptos transmedia es algo de lo que ustedes están pensando llevar, o ustedes definitivamente quieren, digamos, volver al core, a lo clásico de lo que es el cine? No, yo creo que todas estas nuevas narrativas se imponen. Yo en este momento estoy dictando un taller sobre precisamente nuevas narrativas, como la dramaturgia de la serie web, en la Javeriana, que empieza una especialización de televisión a replantearse todos los nuevos lenguajes. Okay. Yo soy director de series web, y son los antiguos videos institucionales ahora convertidos en series web. Con Congo no hemos descartado nada. Hasta ahora, este primer semestre, le hemos dado como mucha más fortaleza, evidentemente, del argumental ficción, pero pues nada se descarta, porque es que se nos impone, no es que queramos, ¿no? Esta nueva manera de ver el mundo empieza a obligarnos a tener, a echar mano de todas las posibilidades. Y la nueva narrativa, de alguna manera, es una hibridación de todas las posibilidades de contar. Ahí está lo bueno y ahí está lo malo. Para mí es muy bueno, ¿cierto? La hibridación en este momento es quitarnos la censura de encima y decir las cosas como nos dé la gana, desde toda la posibilidad de formatos. Pues esto es una liberación del espíritu muy grande. Ahora, hay que ser responsables, evidentemente, y ahí es donde está un poquito pues la dificultad y el temor, pero qué bueno. Para nosotros seguir produciendo contenidos con celulares es fundamental, porque, mira, mi papá, como te decía, es productor musical, ¿cierto? Y él quiere incursionar en cosas audiovisuales. Camilo y yo somos actores, y como actores entendemos que hoy en día uno tiene que producir sus propios contenidos, porque es muy difícil que a ti te llamen para hacer cosas. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de producir tus propias ideas, de mostrarlas, y con la facilidad de un celular, que todos lo podemos tener, pues uno le da la oportunidad de mostrar cosas que uno quiere hacer, de hacer cosas que uno está obligado a hacer en este negocio. ¡Señora! Yo creo que como realizadores, la ventaja de poder hacerlo con celulares y sin sacrificar la calidad, nos abre muchas puertas para poder tener nuestras propias ideas y nuestros propios productos. ¿Estás seguro? No sé. Nosotros los planes que tenemos ahora están complicados porque hay muchas cosas que tenemos ahorita, muchos proyectos teatrales, muchos proyectos en otros ámbitos,
pero siempre está la necesidad de grabar contenidos, porque al fin y al cabo yo creo que en nuestros oficios el mostrar productos es importante. Entonces los proyectos que tenemos ahora es seguir en la búsqueda de eso que queremos contar, encontrar una voz como artistas y poderla poner al servicio de las demás personas. Diana, y volviendo un poquito a lo que nos planteaba la otra Diana, el tema de la distribución, el rol de Netflix, felicitándola, de paso se ha dicho por ese festival que acaba de terminar, que cada vez pone una vara más alta en la industria, pero ¿cómo ve usted el rol de Netflix, de la tecnología, más concretamente en términos de distribución? ¿Está favoreciendo eso al cine y particularmente al cine colombiano? Yo creo que sí, yo creo que todas las vías que le permitan a una película comunicarse con la mayor cantidad de público posible son válidas. Lo que yo creo que tenemos que hacer es preguntarnos más como industria, como artistas, qué es lo que queremos nosotros en esa vía, ¿no? Creo que la industria de la música lo hizo y lo entendió. Y no es tan dramático, o sea, Netflix me parece lo máximo y Amazon también, y si una película se quiere hacer directamente para la plataforma es del carajo, pero también lo más chévere es cuando existen las experiencias. Los músicos entendieron eso y usted puede descargar en iTunes o Spotify o directamente desde la plataforma del músico o ir al concierto al man. O sea, el cine en este momento, todo esto son posibilidades, y cuantas más posibilidades tengamos, lo que existe detrás de esas posibilidades son personas con las que nos vamos a comunicar. Entonces creo que esa finalmente es el objetivo que nosotros tenemos como artistas y como personas que trabajan pensando en comunicar algo. Yo creo que resume bien nuestro programa de hoy, posibilidades. Yo creo que es lo que le ha traído la tecnología al cine, y ya será cuestión de los cineastas, de los formadores, de los directores, ver cómo utilizan ese rango de amplias posibilidades. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Link. Gracias. Para muchos aspirantes a cineastas, al menos en Colombia, realizar una película solía ser un sueño casi inalcanzable. Ahora el panorama se ve distinto. Los jóvenes realizadores cuentan con más opciones que nunca a la hora de filmar, y las nuevas tecnologías están incentivando nuevas formas de pensar el cine. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué le espera a la industria del celuloide? Pase lo que pase, la creatividad seguirá siendo parte fundamental del oficio de contar historias en la pantalla grande. Nos vemos entonces en la próxima emisión de Link 2.0, Experiencias Conectadas.